Saludos, Meredith. Bienvenida a Rangeley. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, al menos virtualmente. Entonces, perdón, los intérpretes me piden que me quite el cubrebocas cuando hablo. Nuestra primera expositora de esta tarde es Meredith Sands Cater. Va a hablar sobre somática en el siglo XXI. En su biografía, si no la han visto todavía en la página web, bueno, les puedo decir que ella creció en una familia de sanadores, esto a través de su herencia finlandesa, y ella es directora del programa de capacitación de somática y estiramientos, y ella también tiene estudios de acupuntura de los principios de los 90 y enseña habilidades de sanación acelerada para terapeutas en todas las modalidades, incluyendo resultados de tratamiento con acceso al sistema neurológico. Ha sido pionera en ciencias integradas occidente-oeste, oriente, y ha tenido acceso también a frecuencias neurológicas para obtener resultados de sanación acelerada. Los resultados desde 1996 de su investigación se enfocan en el entendimiento de la precisión geométrica del cuerpo, lo cual parece ser que corresponde a la información que podemos observar a nivel holográfico y fractal en el universo. Seguramente recuerdan que esta charla salió el otro día con nuestro colega italiano. Ella da clases y talleres y ha sido una ávida lectora e investigadora del campo somático. Wilhelm Wright ha sido una influencia fundamental de su trabajo desde los 80. Y además ella trabaja mucho en concientización en torno a la integración como prácticas alternativas y prácticas alopáticas. Muchas gracias, Meredith, por estar con nosotros hoy como expositora. Muchas gracias, al contrario, por invitarme este año a hablar en esta conferencia. Lo agradezco muchísimo. Igualmente, quiero felicitar a todos los expositores. Han sido sorprendentes. He disfrutado mucho la conferencia. Y sé que el personal técnico también es sorprendente. Vi a Chris Ross hace rato que estaba tocando y de hecho no sabía que esto se había filmado. No estuve ahí, entonces quiero decirle a Chris que también yo soy compositor y cantante y me encantan estas canciones. Creo que tendremos que considerar hacer un DVD de esto. Sí, realmente estuvo sorprendente. Bueno, él no sabe ni siquiera que existe el video, en serio. Me dio mucho gusto ver eso justo antes de hablar. Hola a todos y todas. Voy a ir directamente a mi PowerPoint. Tengo mucho material que cubrir hoy. Trataré de hablar despacio. Normalmente no hablo despacio, entonces haré mi mayor esfuerzo. ¿Pueden ver mi pantalla? David. Hola. Muy bien. Entonces, soy fundadora de la terapia de resonancia neural, que es de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con esta idea de la geometría corporal, la geometría energética y cómo tenemos diferentes visiones en términos de esto en Oriente y Occidente. Hablaré de algo que yo llamo somatic stretch o estiramiento somático. Quiero hablar primero también, hablaré también acerca de mí conforme vayamos a lo largo de este trayecto. Voy a trabajar con una pregunta. ¿Qué ha cambiado en nuestro conocimiento general acerca del cuerpo y los sistemas energéticos desde los tiempos de Reich? ¿Qué hace que su trabajo sea más relevante y más intrigante el día de hoy? Entonces hablaré de conceptos como fractales. De hecho, sí, esto ya se mencionó el martes cuando hablamos de su relación con el carácter. Hablaremos de tensegridad, hablaremos acerca de los avances en la física cuántica, por supuesto, una versión resumida, y hablaremos también de filosofías antiguas como la medicina china tradicional, el kundalini, para entender el tantra, yantra y mantra, que finalmente hablemos de la inclusión de la energía sexual y la evolución de la conciencia. Hablaremos también de por qué necesitamos un centro para el estudio del orgasmo en cada ciudad importante. También eso es un punto importante. Y voy a hablar también de qué tan loco pudo haber estado Reich o no al sugerir que la energía sexual y el cáncer pueden estar
conectados, porque es una parte muy controvertida, pero quiero que lo veamos desde una perspectiva somática muy sencilla para tratar de dibujar una línea recta. Yo no soy académica, no soy psicoterapeuta, entonces yo soy estudiante del cuerpo y veo esto desde la perspectiva somática y voy a compartir un poco acerca de la investigación que he hecho en los últimos años, cómo he logrado tejer todas estas ideas juntas. Tengo formación en Jiatsu también. En los 90 estudié acupuntura y no he practicado como acupunturista necesariamente. Cuando me mudé de Canadá a Estados Unidos, la verdad es que no me encontraba en una posición financiera para poder continuar, pero esa información, ese entendimiento lo he utilizado en mi investigación y me ha sido muy práctico. He tenido también un poco de experiencia de trabajo práctico en estas áreas, pero antes de comenzar, me gustaría primero que nada eh, hablar de lo primero que planteé en esta pregunta. Hablamos del confucianismo, del budismo, como desde inicios bueno, desde esos tiempos antiguos, la medicina tradicional había viajado por todos lados y finalmente la medicina tradicional ha tenido muchos seguidores, lo cual tiene sentido porque hacer que una enfermedad se convierta en salud es una especie de magia, nos sentimos impotentes, como queda claramente ilustrado en los últimos años. Nos sentimos impotentes ante problemas de salud. Entonces, hablaremos del mundo de la física también para entender la relación entre el mundo cuántico y el mundo de la relatividad. Voy a compartir un poquito de un video de fractales o algo que extraje de un programa. En mis 25 años de investigación, finalmente creé un programa que se llama Contractonomía y sanación y estoy tratando de compartir el video. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pongo compartir o qué hago? Avanzar, ok. Tengo que encontrar el video y enseguida lo pongo en la pantalla. Ya, no encuentro el video. David, por favor, me dice si el sonido está bien. Formato no soportado. Ok, déjenme ver. Mi peor temor está tomando vida. ¿No lo probamos antes? Sí, lo probamos. Entonces, estoy en video, lo voy a poner en formato MP4. Probablemente el formato MOV no funciona. Ya está ahí. Este es un corto acerca de fractales. Hay una modernidad engañosa que celebraron los pensadores y poetas barrocos, que las ramas de los árboles y el macrocosmos y las marcas y los patrones de las piernas, todos son similares. Los fractales son patrones que se repiten en diferentes escalas, o como las personas que salen de las personas, o por ejemplo, como los ríos, los árboles del universo tienen patrones similares que se manifiestan de maneras diferentes. Los fractales son un campo de las matemáticas que fueron formulados hace un tiempo por un matemático visionario que tuvo la responsabilidad de desarrollar la geometría fractal en los 70 y que también le dio a esta área de estudio el nombre de fractal después por la palabra fractus, que es rota, fracturado en latín. Las matemáticas es un idioma que utiliza los números para crear formas y esta imagen de fractal fue creada por Mandelbrot, quien estudió cómo los fractales ocurren no solo en la matemática, sino en todas partes de la naturaleza. Es la habilidad de hacer una escala desde lo más pequeño hasta lo más grande utilizando un patrón común que lo crea como fractal. Un fractal no nada más es un patrón que se repite, sino que es un patrón que se vuelve más grande y más pequeño y aún así se sigue viendo igual, como nosotros cuando vemos a través de estos cristales. Son este tipo de patrones que los sistemas en los que se basa la medicina occidental.
la medicina oriental, perdón, y estos patrones se han aplicado al cuerpo humano y al medio ambiente para evitar la enfermedad y sanar a los enfermos. Los chinos se refieren a este fenómeno como patrones, de fenómeno de patrones como Li, y las traducciones de esta palabra son numerosas. Esto implica el concepto de patrón, principio, forma y pensamiento. En el libro Ciencia y Civilización de China, vemos que reflejamos el orden y los patrones de la naturaleza, pero el patrón no es algo muerto, no es un mosaico. Es un patrón dinámico que se encuentra en todas las cosas vivas, en las relaciones humanas y en los valores superiores de los seres humanos. Los patrones como estos tienden a ser muy sencillos, sin embargo, contienen una alta cantidad de información. Hay muchos tipos de patrones en la naturaleza, como los patrones de las ramas, que se encuentran no solamente en los árboles, en los pulmones y en los rayos, sino también en las células cerebrales y del corazón. Incluso la manera como late el corazón es fractal y los doctores han aprendido a observar el patrón de latido del corazón para evitar medidas invasivas para hacer pruebas del corazón. También esto lo podemos ver en un electrocardiograma. Vemos formas de fractales y mientras más saludable es el corazón, el patrón es más uniforme. Cuando la naturaleza del corazón empieza a padecer, entonces también padece el corazón. Los tumores se están entendiendo y diagnosticando de mejor manera dada la naturaleza fractal de su conducta, y esto se ve a través de una estructura de fractal que permite que ocurra mucha actividad en un espacio muy pequeño. Cualquiera y todos los patrones ofrecen estructuras que dan acceso fácil y muy amplio a diferentes áreas, ya sea que hablemos de un tránsito a través de agua, impulsos eléctricos, oxígeno o nutrientes. O si hablamos de pulmones o de cerebro o de un rayo, hay toda esta expresión fractal. Estos patrones de la naturaleza nos pueden dar información sobre nuevas áreas que no entendemos, estableciendo patrones con semejanzas entre las estructuras y sistemas que forman o que aparentemente hacen formas desconectadas. El hombre observa la naturaleza y eso genera un insight en su propio trabajo. Los fractales son un vocabulario de formas que tienen una explicación con respecto a los patrones de crecimiento. Esto es útil para entender no solamente cómo crecen los tumores o cómo se forman las montañas, sino cómo crece cualquier ser humano, ser vivo, ya sea que sea grande, pequeño, rápido o lento. Y esto nos lleva a relacionar los conocimientos antiguos con la física actual. Y esto también tiene mucho que ver con las tecnologías que ahora analizan el cuerpo. Los fractales pensamos que existen solo en las matemáticas, como si existieran en el mundo de la contabilidad, por ejemplo, pero que no están en la tienda de abarrotes, ni en el teléfono, ni nada. Pero una vez que entendemos los números, los encontramos en todas partes. Y lo mismo pasa con los fractales. Son patrones que están presentes en todas partes y estos nos sirven para entender los misterios milenarios del mundo. Los fractales generan una expresión de energía en el cuerpo y esto nos permite encontrar un idioma común entre Oriente y Occidente. Y según esto evoluciona muchísimo más la medicina y nos mejora la capacidad de ofrecer sanación. Como pueden ver, los fractores son un término bastante nuevo para un concepto bastante antiguo también. ¿Y cómo se relaciona esto con la psicología? Bueno, consideramos, por ejemplo, que hay cuestiones míticas que son leyendas. Realmente se ha hablado del viaje de los héroes como un pasaje nada más, pero con el tiempo el trabajo de Reich se basó en patrones. Entonces no importa si hablamos del pasaje del tiempo desde la niñez o de la adquisición de adicciones, sino que el paso de la vida nos da mucha claridad. Entonces Reich fue un pensador basado en patrones y eso lo hizo sobresalir y confundir a muchas personas porque había quien no entendía cómo él podría estar involucrado en tantas áreas diferentes. Su trabajo abarca no solamente la psicología y la psiquiatría, sino que también la sexología, la medicina, la biología, la sociología, las ciencias políticas, y también esto incluye la antropología y la astrofísica y la meteorología, incluso el movimiento de la energía, la dinámica.
Y esto lo ha hecho pasar hasta la embriología y hasta muchas ideas que están relacionadas con la autopercepción, la autoconciencia y la conciencia en general. Y esta diapositiva la tomé del video porque me parece muy interesante ver cuando estaba viendo la superimposición cósmica, cómo finalmente varios organismos se unen, tienen cosas en común, hay una espiral. Muchos de los expositores han hablado de esta espiral natural que genera la naturaleza. Entonces, estamos encontrando patrones subyacentes en la naturaleza que, por supuesto, tienen que ver con el cuerpo y la ciencia simplemente está trabajando para resolver las diferencias en todos estos campos. Y también el patrón histórico de los huracanes. Podemos ver cómo esta energía se mueve en forma de olas, pero creo que es muy interesante también entender los fractales que están disponibles solamente en 1985 se empezaron a mostrar. Perdón, no hay ninguna imagen en la pantalla, Meredith. ¿Por qué no? ¿Cómo sucedió eso? Let me just stop share and reshare again. Voy a dejar de compartir la pantalla y la compartiré de nuevo en un segundo. Compartir, ¿ven eso? Sí, ya lo tenemos. ¿Ya lo tienes? Ok. Esa es la forma de la que yo estaba hablando, que tomé del video. Es la naturaleza fractal de una espiral. Y ustedes pueden ver aquí una superimposición cósmica con dos torrentes de energía de orgón. Pueden ver también en este patrón, el patrón de torque y de trayectoria de los huracanes. Entonces, los fractales de naturaleza espiral se encuentran en todas partes. Por ejemplo, el oído también. eh, los huracanes también hacen crecer las cosas y podemos ver también la naturaleza fractal de esta espiral. Esta es una espiral que está basado. Esto lo encontramos incluso mucho en mis programas, cuando hablamos de la geometría de la sanación, pero echémosle un vistazo a cómo continúa, cómo uno puede entrar y entrar y entrar y esto nunca termina. Encontramos un patrón en la naturaleza fractal en estas iteraciones que me resultan bastante útiles para poder entender cómo realmente podemos encontrar tensiones que están en el cuerpo y que podemos ayudar a liberar para llegar a un estado de salud. Las células cerebrales, el universo y el Internet tienen estructuras similares. Nassim Haramein, un físico, estudió tratando de decodificar toda esta idea detrás de los fractales y él dijo que este giro es el resultado de la gradiente en la estructura del vacío, es la mecánica fundamental que crea nuestra realidad. Eso lo vemos en huracanes, en las partículas de carbono y en las galaxias. Esto es bastante nuevo. Esto es algo que no se había considerado antes. En la época de Wright, Bruce Lipton dice que hay una teoría que explica que la vida está basada en la competencia y que la supervivencia depende de la lucha, de la pelea. Es interesante porque cuando vemos el carácter fractal de la evolución ahí es bastante diferente y la vida está basada en la cooperación entre los elementos de la geometría y no en la competencia. La manera como yo describo esta idea de la geometría, entonces, no sé si ustedes puedan ver esto que tengo aquí. Solamente podemos ver el viento por lo que afecta la parte superior, la copa de un árbol que se mueve, o bien la forma de torbellino cuando se mueve el polvo. Sin embargo, el viento es invisible. De manera similar, la geometría no es una fuente de energía, sino que es un agente de la mente humana para testificar lo invisible en acción. Y me parece que esta es la mejor manera que he encontrado para describir lo que encontramos recientemente en la geometría. Y esto lo vamos a ver de diferentes maneras a lo largo de esta conversación. Realmente podemos hablar de fractales y creo que normalmente se habla desde la óptica cristiana. El doctor L.A. Lassie, él tiene un video sobre la profundidad de la ciencia de los fractales. Si se les interesa conocer más de los fractales, les recomiendo que verifiquen esta información. Entonces es una imagen bastante familiar. Es una especie de mapeo del cuerpo a través del cerebro. El cuerpo
Me parece que una parte está orientada al sistema simpático y otra parte al sistema parasimpático. Entonces es una sorpresa encontrar que logramos mapear todos los aspectos del cuerpo simplemente a través del cerebro. Y yo siempre he dicho que el cuerpo me dijo qué son los fractores. Y en Somatic Stretch aprendí también de qué es esto para poder entender de mejor manera cómo están conformados nuestros cuerpos. Y hace unos 20 años más o menos, cuando empecé a comenzar a ver esto por primera vez, vi que los fractales no son algo que uno pueda buscar en Google. Realmente no había nada ahí. Y ahora si buscamos fractales, vamos a encontrar información médica acerca del hipotálamo. Y es decir, varios de estos conceptos están entrando al campo de la medicina y como vieron en el video, ya sirve esto para encontrar, para entender cómo funciona el crecimiento de un tumor y cómo funciona el flujo sanguíneo. Y alguna vez le pregunté a un doctor, oiga, ¿usted analiza fractales cuando hacen un electrocardiograma? El doctor me dijo, no, pero bueno, poco a poco. Yo sé que algunos otros médicos lo están considerando. Entonces, desde la visión oriental, la manera alternativa, los artes de sanación alternativos, casi siempre hay idea de que la mano, el oído, la planta del pie, el ojo son un reflejo de todo el cuerpo. Y lo que tiene, no, eso parece no tener sentido, pero lo que sí tiene sentido es pensar que el cuerpo, que todas las partes del cuerpo son espejos unas de otras, simplemente son piezas, porque esa es la naturaleza de los patrones de los fractales. Entonces, si quieres ver un ejemplo de qué significa esto en tu propio cuerpo, quizás quieras tomar tu pie y comparar poner tu tobillo en tu rodilla y tocar tu pantorrilla y ver es qué sensibilidad hay ahí. Cuando trabajo yo con un cuerpo, he encontrado que, de hecho, puedo leer mucho acerca de los patrones de tensión con lo que sucede en el torso, simplemente leyendo la pantorrilla. Los chinos hablaban mucho de la parte baja de la pantorrilla como un punto que en particular tiene contraindicaciones en el embarazo porque puede llevar a un aborto espontáneo. Después de 30 horas de parto, por ejemplo, recuerdo que toqué esos puntos muy fuertes con una paciente y la paciente me decía, ¿sabes qué? Parece ser que he llegado al punto en el que pueda pueda dar a luz esto. Bueno, son conceptos que no son falsos y que son milenarios desde la cultura china. Entonces, lo que podemos empezar a notar aquí es que mientras la parte inferior de la pantorrilla se relaciona con la parte superior del cuerpo, la parte media se relaciona con la parte media y la parte superior se relaciona más con la parte del pecho y diferentes partes. Por supuesto, hay muchísimo que decir al respecto. Entonces, como ustedes pueden ver, al trabajar en estas áreas, está esta triada de superior, medio e inferior. Esta división es importante para entender cómo poder tener acceso al cuerpo desde una perspectiva fractal. Ahora, por supuesto, Reich, quiero asegurarme de haber dicho todo lo que tenía que decir. Sí, claro. Hablamos del orgasmo, del reflejo del orgasmo. Entonces comenzamos con tensión mecánica, eso lleva una carga bioeléctrica, descarga y después una relajación mecánica. Y me encanta la idea de que dice que solamente sucede una cosa, es abrir y cerrar la mano. Y es por eso que podemos ver ese patrón, esa pulsación que ahora ya en estas artes médicas ya se está entendiendo. Cada vez entendemos con mucha más claridad estos conceptos. Esto nos permite entonces realmente hacer que la gente trabaje con un mejor entendimiento de que la pulsación es el último fractal, es lo último que hay con respecto a fractales. Eso lo vamos a ver también en las ciencias antiguas. Rápidamente, hablemos de la física. En la física, la idea del el santo grial de la física es entender la relación entre la relatividad y el mundo cuántico. La relatividad, entonces, el campo unificado fue señalado por Einstein y él trataba de entender los nexos entre estos dos conceptos porque la palabra relatividad hablaba de cómo todo se mueve, cómo el tiempo pasa, cómo lo percibimos y en el mundo cuántico tenemos detalles de función, pero pareciera que ambos conceptos no funcionan de la misma manera y esta es la parte confusa porque si no sabes cómo son los átomos de una fibra, cómo están conectadas con tu suéter, por ejemplo, entonces ya no tienes un suéter. Por supuesto, existe un vínculo y una manera que está comprobando que realmente hay esta idea de conexión, es la idea de los fractales. Hay algo que he llamado o que he acuñado como campo unificado en la física y esto es porque yo creo que si
ponemos capa tras capa en este entendimiento geométrico fractal todo, y entendemos las partes del cuerpo, tendremos una mejor idea de qué es lo que estamos viendo. Entonces, perdón, Merit, vas demasiado rápido y está costándole mucho a los intérpretes seguirte el paso. No me sorprende, hablo muy rápido. La fisiología occidental, bueno, tenemos músculos, nervios y dermatomas. Y a partir de los sistemas médicos orientales tenemos toda una serie de sistemas. Siempre utilizo a Reich para poder ser capaz de establecer una conexión y probablemente hubieran ideado en el momento, pero quizás actualmente pueden apreciar el hecho de que él proporcionó vínculos muy poderosos entre lo que sabemos, por supuesto, a partir del cuerpo, entre lo visto y lo no visto. Y todo lo estamos manteniendo en una caja, digamos, en una caja que llamamos realidad. Y me gusta la cita de Einstein en la que él dice que en los tiempos de Faraday, por supuesto, fue el que complementó, el que creó los conceptos de electromagnetismo. Dijo, bueno, en los días de Faraday no existía una especialización oscura y vio que ve a través de lentes especiales y destruye la poesía. Bueno, quiero que veamos un aspecto de estos sistemas de energía desde la perspectiva del Kundalini, lo que sabemos y lo que no sabemos. Voy a hacer varias citas de un libro de Krishna que se llama Viviendo en el Kundalini. Es un libro excelente para leer. Básicamente lo que quería era que hubiera ciencia como manera de entender este fenómeno del Kundalini, ya que esta palabra se utiliza muchísimo, se habla mucho de la iluminación y tenemos que tener mucho cuidado acerca de cómo tomar estos conceptos para no hacer suposiciones tan vastas de lo que puede comprender la mente, porque finalmente son conceptos que están como en una caja. Entonces, Kundalini es el sánscrito para serpentina o movimiento de torsión que se mueve en una espiral a lo largo de una trayectoria con una forma de energía conocida como Shumna, con el nadi conocido en cada uno de los lados como Ida y Pingala. Kundalini también se conoce como el poder de la serpiente que llega al final del sacro. Entonces, aquí está la representación en el cuerpo, una interpretación visual de un hombre que se llamaba Shia, de esta idea de cómo el cuerpo está alineado. Y esto es algo que encontramos en todos los sistemas. Esta es una versión muy rápida de esto. Nos está diciendo el traductor que no necesariamente tienes que hablar más despacio, pero que sí hagas una pausa de vez en cuando. Tengo que respirar, por supuesto. Permítanme trabajar en mis prácticas somáticas. Ok, entonces, unos extractos del libro de Viviendo con Kundalini de Gopi Krishna. Los fundadores de la práctica de la yoga Kundalini encontraron que adquirir un cierto grado de control y concentración mental puede lograrse a través de de la columna vertebral vacía, vividamente brillosa, que se mueve rápido y que es poderosamente radiante hacia el cerebro por periodos de tiempo cortos en el inicio y extendiéndose durante la práctica, más allá de cualquier la cosa que experimentamos en el mundo material. Se nombró a este canal como Shumna, el sistema de nervios del Sushuma izquierdo y derecho, y básicamente se lo compara con una cascada. Siento eso, experimento esta sensación de iluminación, de como si me meciera y siento como mi cuerpo entra en un halo de luz. Es imposible describir la experiencia con precisión. Yo fui un vasto círculo de conciencia en el cual el cuerpo estaba pero en un punto bañado de luz. Obviamente, esta es una experiencia mística de la cual Reich trata de alejarse. Sin embargo, con todas las ciencias antiguas que tenemos, existen todo este tipo de experiencias de conciencia expandida que las filosofías antiguas han tomado como enfoque. Entonces, las clínicas mentales también es un hecho que han mostrado señales de conducta, en particular con los que tienen un despertar tipo Kundalini. Y bueno, tenemos un psicoterapeuta que se llama Lisa Nella, que escribió un libro que se llama Kundalini, Trascendencia o Psicosis, y me parece que muchos de ustedes en los campos académicos lo van a apreciar.
Con el inicio de su nueva actividad, la fuerza normal el patrón de bioenergía se vuelve insuficiente para alimentar el cerebro y provee una nueva fuente y se convierte imperativo esto para preservar la salud y la vida. Y a través del sistema nervioso se circuita, digamos, con todo la carga. Esta nueva fuente potente de energía psíquica es la proporción al sistema reproductivo. La manera en la que la acción en reverse se hacia los órganos generativos y la actividad de la cámara paranormal entran en efecto como una investigación sostenida de el Kundalini. Y esto ayuda justamente a mantener un comando a todo el cerebro con una conexión directa del sistema nervioso central con los órganos reproductivos. No sé qué tan familiarizados están con esta idea de la histeria dentro del Kundalini, pero quería enfocarme en eso. Y lo siento, este es la última que voy a poner en un slide con muchas palabras. Dice, en esos casos donde el Kundalini se activa perinealmente en el orgasmo, es el estado del flujo ascendente de la energía seminal al cerebro que se conoce como Urdhara Barretas en sánscrito. La succión natural e incesante de las secreciones reproductivas que ocurren en este momento son la única manera de abrir la naturaleza para poder salvar o evitar que el cerebro se dañe. La energía se drena de cada parte del cuerpo a través de los nervios, alineando los órganos genitales para cumplir como esta demanda incrementada de energía. Cuando se ajusta el sistema nervioso central completo, se genera una acción con los órganos reproductivos y se vuelve una función normal del cuerpo. Cuando se completa, entonces, esta acción inversa de los órganos reproductivos se vuelve esto una parte de la función del cuerpo. La inmoderación, el placer erótico puede tener consecuencias de largo alcance. Es una conexión entre la parte central evolutiva del cerebro, llamado en abode del Kundalini, y esto está descrito de manera meticulosa en los textos antiguos. Esta energía está disponible para poder cumplir justamente todas las demandas del sistema. Una energía depletada de la energía reproductiva en un individuo puede generar serios problemas cuando la Kundalini se activa de manera inmediata. De hecho, además de algunas a la herencia genética o algunos problemas con órganos y de estructuras del cuerpo, el exceso de gasto de esencias reproductivas puede generar problemas serios para los diferentes sistemas en la adaptación y hacer que se surja una nueva actividad en el cerebro. Y finalmente, dice, aquellos que creen que han incrementado y logrado la maestría en la fuerza, buscarán el esfuerzo de poder creer que están con un paraíso de tontos, porque el impulso de la realización de Dios es una urgencia para poder tener acceso a poderes ocultos. Es el origen psicosomático, este paralelo al crecimiento del impulso erótico y su satisfacción en la mente del adolescente. How am I doing? Am I speaking properly? We're going to move on to Bueno, vamos a continuar entonces ahora Tantra y los aspectos de... Voy a tomar algunas palabras de Manu Kano, que escribió un libro del Triyantra, y el Triyantra es una geometría que tiene que ver con la fenomenología de la conciencia. Así que hemos visto este mundo de geometría, muchas gentes, en las playeras de muchas personas, y es una manera de mapear el mundo invisible y tiene orígenes ancestrales. Yantras, que son geometrías como esta es la flor de la vida, tiene la estructura hay mucho que decir en relación con algunos patrones antiguos que hemos encontrado, y todo esto es triyantra también. Estos yantras son símbolos en algunas filosofías antiguas y hay mantras que se recitan junto con estos, y los yantras son las formas geométricas y los mantras son los componentes sónicos del yantra. Cada yantra tiene que ser activado a través de un mantra
y cada yantra o geometría tiene un patrón de sonido también. Y esta resonancia del sonido trabaja o funciona con la geometría y se relaciona con el cuerpo y la conciencia, activando ciertos centros en el cerebro y en el cuerpo y elevando así la conciencia. Así, el tantra no solamente es un acto sexual, no es una manera de tener un mejor orgasmo. El tantra es un proceso para generar una mayor conciencia y se utiliza la sexualidad para incrementar la sabiduría. Si vemos esta forma en estrella, la idea es poder unir esto que se llama Shakti y activar la Shakti y estos principios masculino y femenino, y eso es lo que representa justamente con estos dos triángulos, uno arriba y otro abajo, representan la parte de los impulsos negativos y positivos que crean el mundo en el que vivimos. Así que esta forma sagrada que representa la fenomenología y que nos lleva al centro de la involución y la evolución es el mismo patrón del que Reich estaba hablando en sus formas fractales fundamentales. Y hemos visto que los antiguos utilizaban palabras como deidades, como Dharma, que representación, como Vishnu, que representa el mantenimiento, y Shiva, que representa la destrucción o la recreación. De tal manera podemos ver que la física está siendo descrita utilizando deidades, geometrías, sonidos como formas de afectar la conciencia. Así que al citar a Americana, ahí habla de estas geometrías que evolucionan como un concepto en la manera en cómo se posiciona en el contexto en el cosmos. Y la conciencia que surge de nuevo hablamos de niveles de conciencia que tienen un impacto en la vida y que se empoderan a sí mismas. ¿Cómo podemos utilizar la energía pura de la conciencia para hacer que el planeta sea un mejor lugar? Bueno, el posicionamiento es importante. Si vemos como material, como un elemento espiritual. Sin el elemento espiritual, entonces mantras y yantras no tienen ningún sentido, pero si los incluimos, podemos generar una idea holística de cómo pueden despertarse todos estos sistemas. Para eso se utilizan justamente estas geometrías y porque eso es lo que representan. Maxine, que es un acupunturista con el que estuve estudiando hace un tiempo, dice con la emergencia del nuevo paradigma de la salud y el bienestar. No sé, creo que no puedo utilizar mi cursor, creo que. Dice, con la emergencia de un nuevo paradigma sobre la salud y la sanación, tiene toda una perspectiva holística. La necesidad de una teoría apropiada definitivamente se está sintiendo. El modelo de la medicina occidental ha sido solo uno en la historia, pero no ha entendido completamente el concepto de energía sobre salud e enfermedad. Y todos los otros sistemas de salud están basados en una filosofía de la energía o de fuerza vital. Quiero ahora hacer un paralelismo entre algunas palabras que están sacados de la medicina tradicional china y aquí hay un libro que se llama Launch Destiny, que es una introducción a la medicina china. Entonces, simplemente para poder entender que estas filosofías en realidad tenían una base de lo que podemos definir como aspectos espirituales y que no tenemos estos aspectos de filosofía y política incluidos con la medicina. En 1808 se estableció que el sistema médico real incluyera todos los aspectos de la medicina tradicional china. Se practicaba junto con la medicina occidental, y este desarrollo durante los 70s estuvo restringido por el requerimiento de que debería estarse vinculado al materialismo dialéctico conocido como marxismo, y se discutían algunos aspectos materiales que eran reales, y el movimiento a la medicina china científica empezó a hacer un escrutinio de estos conceptos para poder entender y estudiar más los aspectos cuantitativos. Si no pudieron valorar las funciones fisiológicas humanas y entender los aspectos o los mundos emocionales, psíquicos y espirituales alrededor de este materialismo. El marxismo se escribió
filosofía y la historia de la medicina china al perpetuar el marxismo y el comunismo. Y al estandarizar los sistemas médicos, el partido gobernante simplemente borró los aspectos espirituales y ancestrales del sistema de medicina. Y básicamente la idea de destino, por ejemplo, era parte de la historia de la medicina tradicional china hasta que se impuso el marxismo y consideraba estos aspectos antiguos como sistemas, eh, como creencias y supersticiones, y por eso es que se fue sacando todos estos elementos tradicionales vinculados con la medicina china. La idea del destino está justamente vinculado con muchos aspectos de la medicina. El último que voy a leer dice, la, ul- la idea es regresar al flujo. Y solo hacemos esto al cumplir el destino y cultivar los caminos que nos ayudan a fluir para allá. Y quería simplemente mencionar este aspecto de la medicina, política, filosofía, cómo los antiguos tenían diferentes perspectivas de estos aspectos. E incluso los griegos antiguos tenían un concepto de érete. Y en el más sentido básico se refiere a la excelencia en cualquier forma y el potencial energético que está detrás de todo esto para generar conciencia. Así que mientras las culturas antiguas queda claro que hay una fuerza que podemos llamarle moralidad, pero en realidad es un llamado superior porque por lo menos para los místicos era una clara manera de vivir en este mundo. Y creo que sin el misterio y sin estos aspectos, la humanidad no tendría humildad. Simplemente quiero hablar un poco sobre el, lo que me ha enseñado mi familia, porque yo nací, este es mi abuelo y mi abuela y mi tío. Mi tío fue un osteópata, mi abuelo era un inmigrante de Finlandia y, y él sabía mucho de herbolaria, trabajaba con los masajes y ese es nutri. Así es como mi madre fue participante del Nacional de Canadá y trabajó con su papá y siempre en el estiramiento. Y cuando ella se embarazó de mí, en realidad quería recuperar justamente las fuerzas y no pueden ver, pero algo que estaba preocupada era que el embarazo no le impidiera los movimientos que tenía como bailarina antes del embarazo. Así que pues yo fui creciendo justamente con estas ideas cuando yo era adolescente, el estiramiento, etcétera, somático. El estiramiento somático es muy importante porque trabajamos con reflejos y con estiramientos de diferentes formas. Es como relajarse para poder estresar, porque cambiamos los reflejos en el cuerpo y muchas personas en realidad no se relaciona, no puede entender lo que significa un estiramiento relajado. Simplemente, por ejemplo, si bajan la mandíbula y pueden tomar una respiración profunda y simplemente relajen toda la visión interna para ver qué es lo que están reteniendo y dónde, y suelten el diafragma, suelten los hombros y solo permitan que todo se vaya asentando conforme va esta energía moviéndose hacia abajo, y conforme van haciendo eso se empiezan a denotar áreas en las que se estaban conteniendo cosas y no se habían dado cuenta, y puede haber una sensación de estrés o de estiramiento y la sensación como el camino. Muchos ponentes han hablado de las sensaciones como el camino. Son las sensaciones las que nos permiten el contacto entre la mente consciente e inconsciente, no solamente las tensiones físicas, sino la conciencia o la manera de darse cuenta de cómo nuestra mente espejea justamente el mundo y lo refleja. Pueden mover la cabeza ahora de un lado al otro, pero nuestros pensamientos tienen que irse. Estamos pensando hacia dónde ir en vez de dejar que el cuerpo simplemente lo haga por ustedes. Entonces, describo el término somático como cuando estamos aprendiendo esta manera de poder hacer lo que el cuerpo quiere hacer y poder seguirle. En el estiramiento somático enseño procesos en línea, eh, que todo el mundo pueda trabajar con su salud. Lo que hacemos en esta exploración es aprender más y más
el sistema nervioso central y poder enseñar cómo enseñarle a la mente hacia dónde tiene que ir. Y es este proceso que me permite justamente ver y entender la geometría de mi cuerpo. Entonces, se pueden ir haciendo estiramientos conforme hablamos. Voy a mostrarles otra fotografía. Déjenme entrar y salir para asegurarme que se muestre. Este simplemente fue una idea, una visualización, una representación visual, perdón, de cuáles son los ángulos de geometría y con los que se están trabajando, con los que estamos trabajando en este momento. Cada cultura ha explorado el cuerpo y ha estudiado el arte de sanar. Cada cultura tiene un mapa diferente de cómo funciona el cuerpo y la vida a través de este. ¿Qué pasa si estos mapas no fueran diferentes? ¿Qué tal si las piezas de un rompecabezas de geometría se pudieran armar? ¿Qué tipo de mapas de rompecabezas sería? Esa geometría es el lenguaje del universo, su cuerpo y la llave a la sanación. ¿Qué significa esto para ti? Tienes el poder de sanar. Echa un vistazo. Chakras de la antigua India. Los meridianos de la medicina china. Los nadis primarios del flujo de la Ayurveda y el Kundalini. Los tres aspectos daoístas del Dantian. La división de calentamiento de la medicina china. Los segmentos caracterológicos de Wilhelm Reich. Dermatomas en la medicina occidental. Tienes un cuerpo, tienes al mejor sanador que puedas conocer. Ok. Voy a regresar aquí y poder compartir la pantalla de otra manera. So I found something very interesting. Encontré algo muy interesante conforme empecé a encontrar patrones geométricos en el cuerpo y creo que hay muchos flujos de energía que tienen puntos de intersección, de que voy a hablar un poquito y cómo he trabajado desde la perspectiva regiana. Quiero mostrarles primero, esta es una fotografía de una mujer, Aya Cositi, y ella crea estas geometrías maravillosas. Y en Finlandia estas formas se colocan en las mesas de Navidad y por hace muchísimo tiempo y uno puede ver estas formas geométricas muy, muy lindas y me las mostró y me estaba mostrándolas enfrente de mi casa y me di cuenta que tenía estos varitas de bambú muy, muy delgadas y entonces las iba poniendo y yo estaba, pues, en verdad viendo justamente los ángulos y las posiciones y veo cómo se relaciona con el cuerpo y cómo de alguna manera se relaciona también con el sistema nervioso central. Así que me dijo, mira, esto es lo que han hecho nuestros ancestros desde hace muchísimo tiempo y a mí me parece que estas coincidencias son extraordinarias y aparecen mucho justamente las geometrías en física con las que estamos trabajando. Eh, Esta es una matriz de vector isotrópico que creó el Buckminster Fuchs.
Ahora, moviéndonos a la idea de tensegridad, es un término que se utilizó Buckminster Fuller durante su experimentación con domos. Esta es una torre de agujas, por así llamarlo. La tensegridad es una manera de tener cierto que se es una idea de tensión entre diferencias, volúmenes. Es muy interesante cuando vemos hacia arriba desde abajo, en el centro de todas estas intersecciones de agujas, podemos ver la geometría y recuerdo que esa fotografía lo descubrí en el cuerpo. Y esto fue antes de que yo supiera nada sobre geometría o tensegridad y me encantaba la manera. Yo estudié cuando yo trabajo con geometría, todas estas ideas vienen a través de los aspectos sensoriales y de la conciencia. Y luego ya hay material intelectual entre Oriente y Occidente para poder unir justamente todas estas teorías. Y para mí ha sido fascinante lo que he estado descubriendo estos años. Ahora, lo vemos, al ver el cuerpo, veo esta idea y quiero que pongan atención a los puntos rojos que están ahí. Y estos centros rojos es la manera de trabajar con el core. Si ponen la mano en la parte superior del hombro, es- se llama el punto 21 en acupuntura, y el sistema sensal. Aquí hay un punto entre la parte final del hombro y el C7, C7, y aquí hay mucha gente tiene mucha tensión aquí porque estamos pensando, respirando, reteniendo, y toda esta tensión se enquista en estos segmentos, pero el sistema sensorial está sintiendo entre los dedos y el primer cuarto de pulgado. Y la gente dice que esos son de trapecios, pero en energía es una capa muy delgada, no es atropecia. No. Pero imagine por un momento que la función del core o del centro, que viene en la parte central del centro, se empieza a mover. Y una manera de entrar aquí para poder mover lo que está sucediendo en el hombro es utilizar la mente para pensar y sentir la conexión en la parte interna, profunda, entre el corazón o el centro y el hombro, porque aquí es donde, y aquí hay un punto nagi que se muestra, que es, pero en vez de pensar hay que pensar en medio, no en los dos puntos. En toda la música china dice, hay que trabajar con los hara, que son los sistemas de los órganos, y eso es lo que aprendimos en las escuelas de acupuntura. Y me han hablado mucho cuando empecé a trabajar y a practicar a lo largo de los años de esta geometría, porque es lo mismo. Todo lo que está en distorsión empieza en el cuerpo y, por supuesto, toda la terapia psicodinámicas de lo que han estado hablando estos días está relacionado justamente del centro a la periferia, pero el sistema nervioso central, todos estamos involucrados en diferentes prácticas somáticas que nos permiten relacionar justamente estas sensaciones, y esto ayuda justamente a desbloquear. Así que cuando trabajamos en el cuerpo, estamos trabajando con uno mismo, o que estén estirando el brazo, si mueven el brazo hacia afuera y rotarlo a través con el hombro, entonces pueden ver cómo empiezan a mover y pueden sentir una tensión. Simplemente permiten que el cuerpo les muestre lo que están sintiendo, pero ahora concéntrese justamente en el punto que está aquí en medio. Y respiren y suelten, porque esto ayuda a que el sistema nervioso esté respondiendo, a que mi cerebro se esté enfocando justamente a estos puntos de correlativos que estoy encontrando. Y tengo que decir que me parece chistoso cuando se habla del sistema nervioso central, porque mi nervioso central está hablando a su sistema nervioso central, se está hablando a sí mismo. Y eso es algo como muy raro. Ahora, ¿cuáles son estas ideas de core o de centros? Tomamos uno de estos puntos rojos y los vemos de esta perspectiva en 3D. Esta es una forma de tensegridad que se colapsa y que se extiende, que muestra la misma naturaleza de la pulsación. Podemos ver el aspecto material y podemos analizar los puntos de tensión y movimiento, pero lo que está apuntando es hacia el centro, y ahí es donde está el poder. Tendemos a pensar en la superficie, pero cuando veo justamente cuando hacen estiramientos las personas, puedo ver justamente hacia dónde se está enfocando la mente, porque la mente se está enfocando en la parte superficial, y cuando trabajamos con el cuerpo y podemos ver la parte interior, justamente es donde logramos retomar el aspecto de pulsación, y eso es parte de mi trabajo. Conforme yo estaba aprendiendo este proceso como terapeuta,
Me di cuenta que con lo que estaba aprendiendo eran neurofrecuencias en el cuerpo. Y empecé a tener a principio, a mediados de mis 20, tenía ciertas experiencias con darme cuenta y yo les decía, creo que tengo una habilidad particular de poder sentir las contracciones tisulares, ¿no? En los tejidos. Entonces, algo que una de las cosas que aquí iba a decir cuando estaba viendo esta imagen es la naturaleza fractal de la imagen y podemos ver este movimiento de arriba hacia abajo que lo he escuchado mucho a lo largo de estas pláticas y Raj decía que no era bueno soltar todo porque era demasiado poderoso y tal vez, no sé si Renata o alguien más que estaba escribiendo en el chat que decía que hay que decían una descripción muy concisa de por qué hacerlo de manera ordenada era importante. Habiendo dicho esto, en el Kundalini y luego también decía que no necesariamente hay un movimiento ascendente con el que siempre se trabaja, pero hay una forma de trabajo de segmentos y del sistema sensorial que nos permite ver dónde es que se está bloqueando algo y poder ver mejor si están listos para soltarlo y si esto es demasiado para las personas. Incluso en una clase de estiramientos, si yo sé que alguien está reteniendo algo, intento ver si logro sentir y ayudarles a sentir, permitirles ver dónde está su nivel de conciencia hacia las profundidades del cuerpo y si es seguro para ellos poder liberar y para ver si están trabajando con el cuerpo o con alguna idea. Entonces, a nivel fractal, es que yo pueda, con frecuencia, dependiendo del cuerpo, cuando estamos trabajando en el cuello, puedo sentir esa ola orgástica a través del cuerpo y al trabajar simplemente en el cuello, en la parte media de los tejidos y la parte central, ahí se resuenan ciertas frecuencias. Entonces, el trabajar y desbloquear justamente los diferentes segmentos para permitir una liberación segura con el cuerpo y aún al trabajar en el cuerpo se puede trabajar en la parte central de la garganta. No solamente es mover el cuerpo y músculos, sino que trabajar en la parte central, que es donde nos permite hacer los desbloqueos desde el centro del cuerpo. Esta es una imagen que hizo Light Taylor y generó, es una escala que habla, bueno, habla de frecuencias, resonancias, ángulos, y lo que encontré hermoso de esta imagen es que estaba yo sintiendo que había neurofrecuencias que me estaban dando estos planos y que había estos puntos de intersección que se podían, que nos ayudaban a liberar aspectos del cuerpo de manera más fácil. Y él mapeó justamente el pi, el fi y todos los diferentes ángulos de la geometría de tal manera que se ve muy parecido a con lo que yo estaba trabajando o con los ángulos muy similares. Y yo lo puse por encima de una imagen para que tuvieran una idea de cómo se ven estas líneas, tres líneas verticales y cómo se mueve el cuerpo. Y este ángulo, cómo va justamente hacia la derecha, no está superpuesto perfectamente, pero podemos ver cómo va en la parte hacia el hombro y cómo describe perfectamente la manera en cómo, independientemente de la modalidad con la que trabajamos, se puede tocar el cuerpo y poder ir hacia el interior. Y eso parece que libera justamente la estructura de una manera mucho más efectiva y las fascículas van moviéndose justamente como en forma de olas que se van sintiendo también incluso en la superficie de la piel. Estos son los dantians y lo mostré simplemente para tener un entendimiento visual, pero este es un texto también que básicamente muestra estos tres centros, desde la parte inferior, luego a la parte central del pecho y en el nivel superior. Y es interesante que esta es la justamente forma del tetrapuntas, de la estrella de tetrapuntas. Entonces, al ver esta imagen, esta es la mejor manera para describir eh, pienso en estas imágenes cuando, en la noche y por supuesto, todo lo que estamos hablando es del centro hacia la periferia y va más allá de la periferia. Y me encanta hablar sobre de los filamentos y
alguien mostró justamente con su mentor y ella no podía ver lo que estaba detrás de él y él simplemente movía energía como si fueran hilos y entonces el cuerpo se movía de una manera distinta. Y esto quizás nos permite también ayudar a entender que la energía en el cuerpo humano simplemente es como un tejido de papel y que la parte central y las líneas de la vida de la energía vital están iluminando, irradiando no solamente del centro hacia la periferia, pero también mucho más allá. Y hay algunos terapeutas extraordinarios que han trabajado de manera muy constructiva con estos conceptos. Entonces, podemos ver todas estas estructuras de manera interesante y cuáles son los puntos de intersección. Y este es recuerden la tensegridad, simplemente quiero mostrarles, esa torre de tensegridad, quiero mostrarles esto. Esta es esta forma que se muestra a sí misma antes de que yo supiera tensegridad y geometría y me estaba ayudando a entender justamente el cuerpo de una mejor manera y representa este flujo toroidal y porque nos muestra las pulsaciones no solamente se detienen, sino que a veces fluyen de manera simultánea y el campo toroidal justamente funciona así. Conforme empezamos a entender más sobre el espectro electromagnético, Y sí, podemos ver las ondas de radio y las microondas y los rayos X, el Internet. Si lo pudiéramos ver en la sala, se vería como línea recta. Quiero que consideremos un momento cómo son estas frecuencias, cómo serían si las pudiéramos ver. Una de las mejores maneras de describir esto es a través de las formas geométricas. Entonces, este espectro visible que está en el centro es el único que alcanzamos a ver nosotros. Lo demás son completamente invisibles y sabemos que el espectro electromagnético es infinito teóricamente. Entonces, conforme empezamos a descubrir cómo son estas frecuencias, creo que no pasará mucho tiempo hasta que lleguemos a la biología y observemos que somos capaces de cuantificar estas energías cada vez más. Como dijo Fred, no podemos cuantificar científicamente estas energías, pero estamos más cerca de hacerlo, espero. Quizás se vean como esta forma de estrella donde podamos tener a lo mejor una mejor idea de cómo son los sistemas de nuestros órganos. Entonces, quiero ahora que hablemos llevamos ya una hora más o menos, llevamos ya más de una hora. Son las 2:02. Muy bien, gracias. Entonces, quiero que entremos a la idea del cáncer, esta idea de la que hablaba Reich. Seguramente estarán muy familiarizados con estas ideas. La teoría de Reich de que el cáncer no es principalmente un tumor, sino que surge misteriosamente en organismos saludables, pero es una enfermedad sistémica, se debe a la falta de actividad sexual, que también, bueno, es algo que no es patógeno y también esto levanta emociones en muchos que debido al prejuicio moral encuentran una conexión ofensiva y inalcanzable. William Reich encuentra que este prejuicio incluye el orgasmo como un tema de investigación seria. Sus estudios finalmente llevan a una investigación o a cuestionar la naturaleza exacta de la energía que se expresa en el orgasmo y su demostración no solamente un organismo vivo, sino como una función común, como un principio de funcionamiento común en la naturaleza. Uno pensaría que la prueba real de exigencia de la energía cósmica, acerca de la cual ha especulado el hombre durante todo el curso de la historia, sería bien recibida. Sin embargo, la incapacidad del ser humano promedio de experimentar o entender sus sensaciones corporales, sus propias sensaciones, han hecho que rechace la realidad de una fuerza específica que gobierna su organismo. Consecuentemente, ha visto el descubrimiento de la energía del orgón, descrita por Wright, como una fantasía o como un fraude. Entonces, vamos a echarle un vistazo a esto durante un momento nada más. Vamos a echarle un vistazo a esto desde una perspectiva básica somática.
Wright hablaba de la respiración y se hablaba también de la idea del aliento. Como vemos también, primero tenemos el pensamiento y a veces por eso retenemos la respiración, retenemos el aliento a niveles muy finos. Hemos visto el cuerpo como un mundo también y no tiene la posibilidad, la integridad. No, nos habla de que no podemos afectar un área sin afectar las otras y el cerebro lo que hace es mover la energía y los tejidos en los músculos en todas direcciones y así empezamos a construir una conexión desde el cerebro hasta la respiración para que se retenga y se retenga en diferentes áreas. Ahora, al hacer esto, eso realmente lo que genera es un bloqueo del flujo sanguíneo y de los nutrientes, no llegan a donde tienen que llegar. Y me parece que en los 50 se hablaba de cómo los tejidos, fue en los 50 que se hablaba de que los tejidos se reducen al 60% de los niveles de oxígeno. Cuando llegamos a estos niveles de 60% de oxigenación en los tejidos, empieza el cáncer. Y si empezamos a ver, por ejemplo, la energía sexual como algo que es como todos llegamos aquí, realmente habría que estudiarlo, ¿no? Y poder ir al origen. Sin embargo, la represión de la sociedad no nos permite hablar libremente de esto. Como chiste decimos, todos estamos aquí por un orgasmo, ojalá dos, pero al menos se tuvo que haber necesitado un orgasmo para que estuviéramos aquí, ¿no? Bueno, se supone, pero al menos tenemos que trabajar para entender de dónde proviene la fuente de la vida. Si hiciéramos eso, estaríamos estudiando esto mucho más a fondo y en el mundo, por alguna razón extraña, eso no es muy común, no es un campo de estudio muy común. Entonces, podemos hablar de la física cuántica en el mundo, pero si hablamos de la biología cuántica, sigue siendo algo que se toca poco. Hay pocos biólogos cuánticos. Muchas veces hablamos de las dinámicas externas del mundo, pero casi no hablamos de esto dentro del cuerpo propio. Y tenemos que hacerlo para poder entender la conexión que hay entre los dos, entre lo interno y lo externo, de una manera científica también. La biología cuántica entonces está empezando a influir lo que vemos en el cosmos en relación con el cuerpo, pero todavía seguimos viendo todos estos conceptos como cuestiones separadas. Ya casi voy a terminar, pero me gustaría hacer un comentario final que aparentemente, bueno, puede tomar un poco de tiempo. Realmente me he dado cuenta en los últimos 2 años, aunque he estado leyendo a Wright desde que tengo 20 años, he estado viendo otro aspecto muy diferente de que me hace respetar y apreciar su trabajo, además de su gran escritura y su lectura tan empática, está esta idea de poder ir más allá de las concepciones comunes. También estuvo en una corte de ley, en una corte, y dijo, y preguntaba de que por qué en vez de recurrir siempre a científicos y doctores, ¿por qué no recurrimos también a gente que nos trate aspectos mentales? Porque finalmente las políticas que creamos, las filosofías por las que vivimos y las filosofías que gobiernan pueden llevar a decir que la gente requiere una figura de autoridad, pero siempre estamos dispuestos a crear una sociedad fascista de la poca libertad que pretendemos obtener para vivir. Y esta es una verdad muy poderosa porque finalmente esto se ha encontrado en todas partes en los últimos años y sobre todo ahora le estamos prestando muchísima atención a esto, pero Wright exigía un debate y un diálogo abierto y me parece que esto es fundamental, es absolutamente necesario. El de exigía transparencia y un juicio justo a través de la revisión científica. Y él vivió apegado a sus propias normas, ética y convicciones hasta el día de su muerte, sabiendo que la política que gobierna la medicina son muy importantes y que pues no cuestionan muchas cosas. Entonces me sentí confundida. Sé que hemos hablado mucho de la COVID, pero me gustaría mencionar algo. Los últimos años me ha confundido muchísimo el por qué hablamos tanto del sistema inmunológico. Nos han dicho muchas cosas de cómo cuidarnos de lo exterior, pero nadie en los medios, nadie ha exhortado nada en todos los consejos que se nos dan, nadie nos ha exhortado a trabajar desde nuestro interior. Y a mí me gustaría decir que la verdad nunca hemos tomado muchos protocolos, adoptado muchos protocolos externos y este sería un muy buen momento para empezar a trabajar en el sistema inmunológico, en la salud y sería un momento de empezar a mejorar nuestra propia salud, fortalecer nuestra salud para que estemos menos disponibles para una enfermedad.
Y realmente me molesta muchísimo. Esto me ha molestado muchísimo porque cuanto más y más avance esto, yo decía, bueno, ¿dónde están los médicos exhortándonos a cuidarnos a nosotros mismos de manera que también esto reciba la misma atención? Entonces es por eso que empecé a dar clases en línea gratuitamente, simplemente recibiendo donaciones, porque me parece que es muy importante que todos los que quieran trabajar con su cuerpo tengan una buena posición financiera, que no arriesguen su parte financiera. Recientemente leí un artículo que Canadá, las áreas médicas de Canadá han dado a sus médicos y ellos se les instruyó a que, aunque podemos hablar del sistema inmunológico, de ninguna manera tienen permitido prescribir o sugerir nada que fuera bueno para la prevención o el tratamiento del COVID. Ahora, puedo entender quizás la parte del tratamiento porque estamos utilizando antiinflamatorios y algunos inmunosupresores para poder tratar enfermedades extremas, niveles extremos de COVID, pero en cuanto a la prevención de cualquier enfermedad, me sorprende cómo eso está bien. Entonces, hay muchísimas preguntas que hay que hacernos y como público no lo hemos exigido y realmente sigo repitiéndome en la mente, ¿por qué se exigió un nivel alto de transparencia, un diálogo abierto? Es lo que pedía Reich. Y a medida que esto va avanzando, a medida que preparaba esta charla y vi una película de Reich, que ahí salía su nieta, y había temas en los que yo no estaba muy familiarizada y mucha gente no sabe exactamente, puedo hacer un sondeo y muchos, a lo mejor muchos de ustedes saben qué es, pero mucha gente no sabe qué son estos conceptos. Muchas veces pensamos que los otros países son muy malos como para someter a su propia gente, a su propio pueblo a experimentos. Es con esta idea de lo que pasaba en los 70 con la CIA. Pensamos que los otros países van a querer experimentar con canadienses, con estadounidenses, para poder determinar cómo se pueden borrar las mentes y poder trabajar en términos de control mental con agentes soviéticos. Y esto, pues, fue un experimento grande, muy secreto, muchas veces fue tortuoso y muchas veces son cosas que llevaron a la muerte. Y esto lo traigo a colación porque las virtudes y el rol de la conciencia y el destino han sido la tela, han sido el tejido de la triada de lo que hemos vivido y han estado ausentes en nuestros últimos tiempos y tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo estamos permitiendo la sensoría de los médicos, cómo ahora un médico puede decir lo que quiera, hacer cualquier promesa, o cómo se están revocando también licencias médicas a personas que pedían de un diálogo abierto. No podemos hacer esto, no podemos pensar que todo es mala información, no podemos censurarlo todo. Creo que nos estamos yendo por un camino muy peligroso y muchos estarán de acuerdo que el negar el diálogo y el debate y permitir la censura y la segregación, incluso con algo que está ocurriendo con el conocimiento médico, no puede ser parte del tejido social en el que la sociedad va a pagar las consecuencias. Esto lo menciono porque esto cumple con todas estas las razones por las que admiro a Reich. Me parece que el patrón subyacente es este viaje que habla en su trabajo. Él es un hombre que tenía visión y virtud en sus tiempos y actualmente creo que estas filosofías guías de alguna manera las hemos desechado y él sabía cuando estaba en la corte que el problema es mucho más grande que simplemente vender un acumulador de un estado a otro, pero realmente nunca lo tomó en cuenta la comunidad científica formalmente. No lo tomaron en cuenta en un debate que podría haber ayudado a salvar vidas. Entonces, aunque cuando hablamos y analizamos todas estas diversas direcciones, creo que lo podemos hacer es más o menos como esta historia de los fractales, es que inevitablemente nos vemos atraídos en la búsqueda de lo místico en la parte humana. Y aunque quisiéramos quitar lo místico de la ecuación, seguimos todavía buscando la parte del misterio. Me parece misterioso entender cómo sale el sol, cómo se mete el sol. Creo que mientras tanto, mientras hacemos esto, perdemos el sueño pensando en que somos una roca, estamos en una roca que gira en el espacio y no pasa no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos qué va a pasar cuando nos vayamos, tenemos miedo de saber si nos va a doler irnos de aquí. Entonces yo creo que en esta ecuación se han quitado todo esto tratando de meterlo en la caja de lo material y debemos tratar de entender la física cuántica lo más posible porque seguiremos encontrándonos con la parte del misterio y tenemos que tomarla en consideración porque nuestra medicina, nuestra sociedad, nuestra política tendrá que llevarnos de vuelta a estas mismas virtudes que se relacionen con la expansión de la conciencia, que hagan que esto sea un lugar común.
Entonces, si hacemos esto, si mantenemos esto todo dentro de una caja de materialidad, vamos a perder el sentido de sorpresa y por lo tanto perderemos parte de nuestra humanidad, de lo que nos hace humanos. Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer compartir esta charla con ustedes el día de hoy. No sé si tengamos tiempo para alguna pregunta. ¿Puedes escuchar el aplauso? No. Necesitamos un micrófono para la sala. No sé cómo hacer eso, no sé cómo escucharlos allá, sobre todo ahorita que estoy nerviosa. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? I don't have a question. I just want to repeat. No tengo una pregunta, simplemente quiero repetir lo que anoté al final, porque esto es lo que voy a recordar. Hablamos de que somos como una roca en el espacio. Estamos en una roca en el espacio y no tenemos idea de por qué estamos aquí. Yo creo que esto nos da humildad. Podemos vivir con humildad al escuchar esto, ¿verdad? Sí, por supuesto, era el propósito de mi charla. Qué bueno que lo pude transmitir. I have a really great idea. Por cierto, tengo una muy buena idea para la siguiente conferencia y se los quería decir cuando hablaban de esto en esta mañana. Esto es fantástico. Es una oportunidad perfecta para que la gente que hace trabajo corporal participe, porque creo que todos están trabajando. Me gustaría que compartan. Sería fascinante el hacer una conferencia experimental con gente como ustedes. Creo que a la gente le fascinaría el venir y escuchar algunos de estos temas clave durante una semana. Creo que todos tenemos ese interés. Nos gustaría poderlo hacer en un año en el que todo el mundo se sienta cómodo con el contacto físico. Sí, yo estoy proyectando que para el próximo año todo va a estar infinitamente mejor. Sí, por supuesto. Gracias, ¿me escuchas? Hola, Hover. Hola. Gracias por tu presentación. Siempre me sorprenden tus pláticas. Siento que nos estás dando lo que John Lennon y George Harrison trataron de aprender en 15 años, no sé. Me voy de vuelta a los 60, hablando del conocimiento trascendental, esta idea de los fractales y los puntos de energía. Esto me parece fascinante. Me encanta cómo hiciste esta semejanza entre los diferentes mapas. Pero si tuvieras que señalar algún pensamiento clave, señalar las similaridades entre los segmentos que propone Reich y la correlación más importante que tú ves en las tradiciones antiguas, ¿cómo lo podrías resumir? O sea, es una pregunta muy grande, yo sé. En relación con las tradiciones antiguas y los segmentos de Reich, sí, si tuvieras que escoger, por ejemplo, la correlación más importante con respecto a los segmentos de Reich a partir de tus mapas. Gracias por esa pregunta. Sí, trataba de hacer eso, pero los segmentos, bueno, podemos ver que hay una visualización muy rápida, un movimiento muy rápido, y vemos que estos segmentos se alinean básicamente con todos estos diferentes sistemas, líneas que van cayendo, el concepto de la medicina china, etcétera. Todo esto encaja de una manera que nos permite hacer un mapeo. Ahora, por supuesto, lo que Reich propone es algo diferente, como Thomas Hanna, por ejemplo, en la somática. Thomas Hanna tiene una manera maravillosa para definir la luz, el reflejo de la luz roja y la luz verde, para entender cómo los reflejos responden. Entonces, Reich lo vio como algo muy importante porque él vio esto como desde un espacio muy directo, muy extensivo desde sus insights para entender desde dónde vienen estos reflejos, este reflejo de cuando nos sobresaltamos, por ejemplo. Somos como un gusano que tiene estos
Esas contracciones longitudinales, por ejemplo, que entran al cuerpo y cuando lo logramos mapear, esto es fundamental para entender cómo funciona la peristalsis cuando tragamos algo. Es decir, hay toda una serie de mapas musculares que él pudo conectar a la muerte y a la psique, que van completamente de la mano con los mapas energéticos cuando los vemos. Una cosa que no dije en la otra diapositiva, cuando teníamos las diferentes filosofías orientales y occidentales, bueno, tratamos de ver las cosas de forma lineal, como si simplemente fueran cosas horizontales puestas en una mesa, pero si hacemos capas y los ponemos una sobre otra, podemos ver que se pueden unir como si fueran un rompecabezas, y eso es lo que quería decir. Y es ahí donde Reich entiende esto desde el concepto de la coraza, y me parece que este es uno de los puntos principales para resolver un crucigrama, un rompecabezas. No sé si con esto haya respondido a tu pregunta. Sí, claro, gracias. Tenemos una pregunta en el chat de parte de Elena. Hi, Elena. Hola, Elena. ¿Puedes abrir tu micrófono, Elena? Hi, Meredith. I tried to ask a Es short una answer. pregunta en línea. Me parece un muy buen momento para hacer esta pregunta. ¿Alguien ha visto el trabajo de los nuevos trabajos sobre neuropéptidos? Porque no he visto su mapa, el mapa de los neuropéptidos en el cuerpo, pero sé que ella trabajó con el trabajo de analizar moléculas, las moléculas de las emociones, pero no sé si hay un mapa. Creo que estamos en un punto en el que simplemente estamos... Bueno, su trabajo tiene más que ver con la neurobiología, entonces me preguntaba esto. Me parece que se habla también de frecuencias. Perdón, se está cortando tu audio, se está cortando el audio, no te logro entender completamente. Okay. The frequency of the interactions. Hablo de la frecuencia de las interacciones en el sitio, es decir, son interacciones electromagnéticas, pero las frecuencias son bajas frecuencias. Lo mismo pasa con las frecuencias de la voz hablada. Entonces, hay una correspondencia entre los sonidos sanadores y ese tipo de cosas. Es decir, son dos cosas que vibran en la misma frecuencia, aunque sean medios diferentes. Estas dos pueden entrar en resonancia. Y me preguntaba si Reich o si tú has investigado eso. Eso es de particular interés para mí. Sí, también eso es interesante para mí, no es mi campo de experticia. No he trabajado en neuropéptidos, pero sí hay mucha gente. El otro día di una charla con David Gibson en una conferencia donde él hablaba del trabajo que se hace con sonidos y me parece que estamos moviéndonos en una dirección de crear más y más entendimiento entre dónde se reúne el concepto energético occidental y oriental. Sí, tuve que haber mencionado que se nos acabó el tiempo, se nos está acabando el tiempo. Sí, rápidamente, es que me resuenan mucho tus palabras acerca del papel principal, el papel líder que tiene la medicina contemporánea. ¿Qué tanto podría tener esto para, no sé, al destrabar esta información y alejarse de esta mala información? Y colocar correctamente, cómo debe la ciencia moderna colocar al ser humano correctamente en el macrocosmos, porque nosotros como seres humanos tenemos una orientación natural a irnos a las tradiciones. Me parece que ya no tenemos tiempo para ninguna pregunta más. Tenemos que tomar unos minutitos para estirar las piernas nada más. Quiero, bueno, darle las gracias a Meredith